Bienvenidos a esta presentación sobre lo que es el Dynamic Testing y básicamente qué es el Dynamic Testing en lo que es básicamente la verificación y la validación del software. Entonces, para empezar, vamos a conocer qué es el Dynamic Testing en lo que es la verificación y validación del software. El Dynamic Testing básicamente es un método de prueba que nos permite a nosotros validar el comportamiento del sistema con variables dinámicas. Un ejemplo de esto es la entrada que le está dando el usuario al momento de ingresar una contraseña, ¿no? El objetivo como tal del Dynamic Testing es encontrar las áreas débiles al momento de nosotros ejecutar nuestro software una vez se lo entregado a nuestro cliente. Por eso nosotros como desarrolladores, al momento que estamos realizando las pruebas dinámicas, lo que debemos hacer es ejecutar nuestro programa. En lo que es la verificación y la validación del software existen dos veces en las pruebas y la primera es la verificación en la cual se tienen las pruebas estáticas y luego tenemos la validación que se conoce como las pruebas dinámicas o lo que viene a ser ya el dynamic testing, que es básicamente en lo que nosotros nos vamos a enfocar. Ahora, viendo un ejemplo ya en lo que viene a ser las pruebas dinámicas, tenemos un campo para ingresar la contraseña en una página de registro de nuestro usuario. Lo que nosotros haríamos es ingresar, por ejemplo, al caracteres alfanuméricos y digamos que se acepta la clave 123. En este caso, esta contraseña es aceptada por el sistema, pero si ingresamos con caracteres especiales como clave 123 arroba 99, nos va a enviar un error y eso es lo que se debe solucionar. Esta prueba dinámica se basa en el ingreso de datos del usuario. Es una variable dinámica nuestra contraseña porque depende de lo que el usuario ingrese. Y aquí viene a ser ya un ejemplo directo de Dynamic Testing. Nosotros lo que esperamos al momento de realizar estas pruebas es básicamente construir el software correcto, el producto correcto. Estamos validando el comportamiento de nuestra aplicación desde el punto de vista de nuestro usuario. Es por ello que necesitamos ejecutar la aplicación. Es necesario mencionar que no únicamente nos enfocamos en lo que viene a ser cubrir los bugs, sino que también buscamos mejorar el rendimiento, la usabilidad y sobre todo la compatibilidad de nuestro software. El Software Dynamic Testing básicamente tiene ciertas características como que necesitamos ejecutar el software para realizar las pruebas y además lo único que se cubre es el código que realmente se está ejecutando, no lo que no puede ver el usuario, lo que se está haciendo por debajo. Existen varios casos de pruebas para nuestro Dynamic Testing. Básicamente necesitamos generar, por ejemplo, cuando el usuario ingresa una contraseña válida o cuando ingresa una contraseña no válida. Es un ejemplo de casos de prueba. Existen únicamente solución para los bugs de ejecución, es decir, que el Dynamic Testing se enfoca en los bugs que existen al momento de ejecutar nuestro software y únicamente se lo realiza después de tener un ejecutable. Por eso es validación de nuestro software para saber si estamos realizando el producto correcto. Las ventajas del Dynamic Testing es básicamente revelar, ¿no es cierto? A nosotros nos permite ver los errores que no se cubren en análisis estáticos en funcionalidades por debajo de nuestro código. Aumenta también la calidad del producto desde el inicio de su ejecución hasta el fin, por ejemplo, de realizar una transacción bancaria. Y además encuentra problemas de seguridad. Por otra parte, las limitaciones del Dynamic Testing básicamente vienen a ser que necesitamos un ejecutable del programa para poder realizar las pruebas y es menos efectivo en solución a costos, ¿no? Cuando nosotros realizamos Dynamic Testing, básicamente lo estamos haciendo en las últimas etapas de nuestro ciclo de vida del software, por lo cual cuando estamos al último, al momento ya a punto de entregar nuestro producto, estamos haciendo que la solución tardía de estos bugs sea más costoso para nosotros. Existe un mayor tiempo de pruebas porque no estamos realizando una compilación como tal, como una prueba estática, sino que estamos ejecutando el programa y probando todas las funcionalidades. Y además únicamente encuentra bugs de ejecución, no encuentra bugs que se encuentran por debajo, por eso es necesario también las pruebas estáticas. Menos del 50% de cobertura, básicamente nosotros cuando estamos realizando las pruebas de Dynamic Testing, las pruebas dinámicas, lo que pasa es que no estamos cubriendo el 100% de nuestro código, no estamos cubriendo toda su ejecución, todas las funcionalidades que existen por debajo de nuestro código no están siendo consideradas. Y además utiliza una gran cantidad de recursos debido a que estamos ejecutando ya en un dispositivo real del usuario. Pero también existen más cosas, ¿no?, que involucran en esta parte del Dynamic Testing y una de ellas es el Black Box Testing que vamos a ver a continuación. Ahora veamos algunos conceptos sobre Black Box Testing.
El Black Box Testing, o prueba de caja negra, se enfoca en evaluar la funcionalidad del sistema sin conocer su estructura interna, es decir, sin conocer cómo funciona internamente el código del sistema. En Black Box Testing, el tester no tiene conocimiento del código fuente del sistema, su diseño o arquitectura. En su lugar, el tester se enfoca en evaluar el comportamiento del sistema como si de una caja negra se tratase. Así pues, se comprueba el comportamiento del sistema ante diferentes tipos de entradas para verificar si se producen las salidas esperadas. Dado que en Black Box Testing no se conoce la forma en la que el sistema convierte las entradas en salidas, las técnicas que se utilizan se centran en las funcionalidades requeridas del sistema. En este contexto existen pruebas funcionales, las cuales se realizan para verificar que todas las funcionalidades desarrolladas cumplan con las especificaciones requeridas. En esta fase, el sistema se prueba proporcionando entradas y verificando las salidas para comparar los resultados obtenidos con los esperados. También existen pruebas de límites, las cuales se centran en evaluar el comportamiento de la aplicación en los límites de sus entradas. Para ello, se prueban los límites y se comprueba si la aplicación se comporta correctamente en estos casos. Otra técnica importante son las pruebas de compatibilidad, las cuales se realizan para evaluar si la aplicación es compatible con diferentes sistemas operativos, navegadores web, versiones de hardware y software y otros componentes adicionales del sistema. En este tipo de pruebas se utilizan diferentes combinaciones de configuraciones entre componentes para identificar los problemas de compatibilidad. Así también existen las pruebas de equivalencia, que se utilizan para reducir el número de casos de prueba necesarios para cubrir todas las posibles entradas. Es decir, se agrupan los casos de prueba en clases de equivalencia y se prueba una muestra representativa de cada clase, para disminuir la cantidad de pruebas realizadas. En resumen, Black Box Testing es una técnica importante de pruebas de software que permite evaluar la funcionalidad del sistema sin conocer exactamente su estructura interna. Ahora veamos otros conceptos. Ahora pasaremos con el White Box Testing o pruebas de caja blanca. En las pruebas de caja blanca principalmente vamos a tener la parte estática y dinámica y nos centraremos en la parte de pruebas estáticas de esto. Pueden cubrir los siguientes problemas, como tales pérdida de memoria, memoria no inicializada y problemas de colecciones basura en Java. Vamos a también tener algunas herramientas que dependerán principalmente del del lenguaje de programación que estemos utilizando. Como tal, en la parte de las pruebas de caja blanca dinámicas tenemos las pruebas de unidades funcionales, que es probar cada parte funcional del código que nosotros tenemos, las pruebas de cobertura de código, en las cuales buscaremos cubrir un porcentaje de código respecto al código total que nosotros tenemos, y las pruebas de complejidad de código. Para las pruebas de caja blanca, en específico de las pruebas de cobertura, para la cobertura de sentencias, tenemos que va a ser básicamente el porcentaje de sentencias ejecutadas durante las pruebas sobre la cantidad de sentencias totales. Posteriormente tenemos la cobertura de rutas, en la cual serán las rutas ejecutadas durante las pruebas sobre la cantidad de rutas totales. En este grafo podemos observar que tenemos 6 nodos y podemos entre ellos tomar varias rutas entre el nodo 1 y el nodo 6, como se puede ver en la parte derecha, las 4 rutas especificadas. De la misma forma, tenemos la cobertura de condiciones, en las cuales nos centraremos en las estructuras de control, como pueden ser los switch o las estructuras if-else. Y las pruebas de cobertura de funciones, en las cuales sería el total de funciones ejecutadas sobre la cantidad de funciones totales que nosotros tenemos en nuestro programa. Finalmente, para la complejidad de código, nos centraremos principalmente en la complejidad ciclomática, la cual nos permite saber cuán complejo es el programa en función de la cantidad de decisiones que se toman y la cantidad de estructuras de control que ésta tiene. Aquí podemos ver que el número de nodos sería el punto donde se realizan las decisiones y cada una de las decisiones serían los componentes conexos. Para la fórmula tendríamos que la complejidad ciclomática es igual al número de aristas del grafo menos el número de nodos del grafo más 2 veces el número de componentes conexos.
Con lo cual, para el grafo que analizamos anteriormente, tendríamos 8 aristas, 6 nodos y 2 componentes conexos en nodos como, por ejemplo, podrían ser el nodo 1 o el nodo 3, lo cual nos da una complejidad ciclomática de 6. En cuanto a las técnicas del Dynamic Testing, debemos tener presente que esto girará alrededor del STLC, que vendría a ser el ciclo de vida de prueba del software. Teniendo en cuenta de que este ciclo de vida vendrá a ser definido por fases, las técnicas definidas serán diferentes tareas que darán procesos y dependerán de la finalización de las otras tareas anteriores para todo el proceso de prueba. Teniendo en cuenta que esto será tareas consecuentes, debemos de definir al menos una estrategia de pruebas antes de entrar a cada fase de estas. Para ello, deberíamos tener presentes al menos dos aspectos importantes: los recursos disponibles y el marco de tiempo para realizar todo este proceso de pruebas. Estos dos aspectos nos ayudarán primeramente a documentar. ¿Documentar qué? Los objetivos de la prueba, el alcance de la prueba que debería tener, las fases, si es una prueba, un proceso de prueba, o a su vez los ciclos de pruebas definidos. También nos ayudará a definir el tipo de entorno lo más real posible al entorno de producción y a su vez nos ayudará a definir los desafíos o riesgos detectados. Una vez definida toda esta estrategia, entraremos en cada fase de STLC, del ciclo de vida de prueba. Para ello, al menos deberíamos tener en cuenta las 4 fases principales: el diseño e implementación del caso de prueba, el cual nos ayudará a definir las características a probar. Y ciertamente, en esta fase nos ayudará a definir las condiciones de las pruebas, tal como también los artículos de cobertura que tendrán este proceso de pruebas. También deberíamos tener en cuenta los casos de pruebas derivados. En cuanto a la segunda fase, deberíamos tener en cuenta la configuración de la prueba. ¿Por qué? Porque el entorno de la prueba debería ser lo más similar al entorno de producción, ya que en este es la que se instalará la compilación y se va a administrar las máquinas de prueba en caso de ser necesario. La tercera fase vendría a ser la ejecución de las pruebas, que es donde se ejecutarán todas las pruebas en tiempo real. Una vez ejecutadas todas las pruebas, entraremos a la última fase principal, que vendría a ser el informe de errores capturados. Cabe mencionar que si no pasamos la ejecución de pruebas y tenemos muchos errores, tendremos que regresar al paso primero, del diseño e implementación. En el caso de llegar al informe de los errores capturados, en caso de que los errores esperados y reales no sean los mismos, debemos marcarlos como fallidos, y esto debe de registrarse como un error. Otra parte importante del testing dinámico son las herramientas. Entre las más importantes tenemos los drivers de pruebas, los testbed o camas de pruebas, emuladores y analizadores de mutaciones. Comenzando con los drivers de pruebas, estos constituyen módulos de reemplazo que pueden ser utilizados para integrar funcionalidades nuevas con unas que ya existen. Para ello, si vemos en el gráfico, tenemos las funcionalidades 4, 5, 6 y 7 que necesitan ser integradas con módulos superiores. Para ello, se han creado los drivers 1, 2 y 3. La dinámica de pruebas aquí es bottom-up, de tal modo que probamos primero que el 4 y 5 se integre con el driver 2, 6 y 7 con el driver 3 y finalmente el driver 2 y 3 con el driver 1. De esta forma se asegura de que existe una integración total entre los módulos. Un ejemplo de ello es la librería Mockito de JUnit, la cual nos permite realizar esta dinámica con dependencias externas al sistema. En la imagen inferior podemos ver un ejemplo de ello, donde se define una lista de reemplazo por medio de la función mock para que al momento de que el sistema pida el tamaño de esta lista se retorne el valor de 5. Ahora con los testbeds o camas de pruebas pueden ser clasificados en hardware y software, ya que son configuraciones de entorno para las pruebas. Como vemos en la imagen de la derecha tenemos algunos parámetros para un ejemplo de una aplicación web, donde se define el servidor web, la base de datos, el sistema operativo, el navegador y la versión de Java. Continuando con los emuladores, por su parte son
partes del sistema que aún no se han desarrollado, pero que necesitan ser testeadas para integraciones. Hay dos tipos de emuladores que son de bajo nivel y de alto nivel. Los de bajo nivel únicamente nos permiten emular el comportamiento del hardware, mientras que los de alto nivel nos permiten emular el comportamiento del software a través de las funcionalidades del dispositivo, interpretación de códigos y de compilación dinámica. Existen algunos tipos de emuladores, como podemos ver aquí en la derecha, desde terminales hasta código fuente funcional. Algunos ejemplos de ellos son BlueStacks para Android, PowerPC para sistemas operativos de Linux y macOS, y QEMU para hardware de CPU en máquinas virtuales. Finalmente tenemos los analizadores de mutaciones, los cuales nos permiten introducir fallas en un programa original para obtener versiones mutantes del mismo. La idea es que con todas estas versiones se apliquen los casos de prueba que se tienen definidos y comparar los resultados. Cuando los resultados son iguales, se conserva esta versión mutante y se redefine el caso de prueba, ya que esto nos indica que no ha sido realizado correctamente y no refleja posibles errores que puede tener el sistema o la tolerancia a fallas. Por otro lado, cuando los resultados son distintos, simplemente esta versión mutante se elimina. Existen varios tipos de mutaciones que, como podemos ver aquí, a partir de este código, ingresamos una mutación de sentencias e ingresamos una condición adicional como un else if. Hay mutaciones de valores, donde podemos hacer cosas como cambiar este 16 por un 20, y mutaciones de decisiones que nos permiten cambiar la lógica del programa como tal, y en este caso cambiamos la condición de mayor a 16 por menor o igual a 16. Finalmente, se obtiene una puntuación de mutación que se obtiene dividiendo la cantidad de versiones mutantes eliminadas y con el total de versiones mutantes. Es deseable que el resultado de esto sea 1 o aproximadamente 1 para indicar que las pruebas se han realizado correctamente. Y existen algunos software en la web que nos permite realizar esto de forma automática, como Striker Mutator y pytest.org. Ahora pasemos con la sección de preguntas. La primera pregunta es, ¿a qué vez se la conoce como Dynamic Testing? La primera opción es verificación de software, la segunda es variables del software, la tercera es validación del software y la cuarta es ventajas del software. La respuesta correcta es validación del software, ya que esto es principalmente como se lo conoce al Dynamic Testing por lo que realiza durante las pruebas y el testeo del código. Analicemos ahora una pregunta relacionada con Black Box Testing. ¿Cuál es una ventaja del Black Box Testing? La opción A, comprobar el funcionamiento interno del sistema. Opción B, identificar vulnerabilidades en el código fuente. Opción C, encontrar defectos de código. U opción D, garantizar que el sistema cumpla con los requisitos funcionales. En este caso tenemos la respuesta y es la opción D, garantizar que el sistema cumpla con los requisitos funcionales, pues como habíamos mencionado, el Black Box Testing analiza las funcionalidades del sistema sin entrar en la estructura interna del código del sistema. Para la tercera pregunta tenemos, ¿cuál es el objetivo de las pruebas de cobertura? La opción A es encontrar la cantidad de errores que posee el código. Opción B, determinar el porcentaje de código que está siendo ejecutado. Opción C, probar si el código tiene la cantidad de rutas requeridas. Y opción D, obtener la cantidad de sentencias que no se han ejecutado. La respuesta es la opción B, determinar el porcentaje de código que está siendo ejecutado. Como vimos anteriormente, las pruebas de cobertura únicamente marcan distintas perspectivas para ver si es que el código está siendo ejecutado, ya sea dividiéndolo por funciones, por rutas o por las sentencias como tal. ¿Cuándo sería una técnica del Dynamic Testing? ¿Vendría a ser la definición de code smells, el análisis de requisitos de pruebas, la implementación de los casos de pruebas o la configuración del entorno de prueba? Y es que no sería una técnica del Dynamic Testing la definición de code smells, porque esto nomás vendría a ser correspondiente a la definición de las historias de usuario o a su vez a malas prácticas de codificación. La siguiente pregunta dice, ¿qué herramienta facilita la integración de funcionalidades ya existentes? Las opciones son emuladores, cama de pruebas o testbed, drivers de pruebas y análisis de mutaciones. Como vimos, la técnica que nos permite testear la integración de funcionalidades ya existentes son los drivers de pruebas.
Puede confundirse esto con los emuladores, ya que realizan algo parecido. Sin embargo, los emuladores nos permiten integrar con funcionalidades que no han sido desarrolladas, que dependen de dispositivos externos, como dispositivos móviles o consolas. Pero en los drivers de pruebas nos referimos a un mismo sistema, y únicamente los drivers simulan los datos de entrada y salida de partes del sistema o módulos que ya existen.